Buenos días, bueno, buenas tardes, tenemos las 2:09. Buenas tardes, les doy la cordial bienvenida. La cordial bienvenida a la materia Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones, como parte del convenio de la UNEYES con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En la tarde de hoy, pues vamos a hacer nuestra segunda actividad presencial virtual, la que vamos a disertar acerca de los temas que ustedes realizaron en la actividad 2. Actividad 2 y 3, vamos a realizar alguna temática que tiene que ver, venimos hablando de familia, hablamos de lo que era el derecho de familia o esa concepción de derecho de familia, de lo que es la parentesco, la afinidad, la consanguinidad, que son los elementos necesarios que se requieran dentro del término de familia. La familia civil y lo que es el derecho de alimentos. En el otro tema encontramos en el encuentro o actividad 2, tenemos lo que es el régimen legal de los efectos del matrimonio. ¿Qué sería el matrimonio? Los efectos del matrimonio. Bueno, por aquí la profesora Mayra Maldonado. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Recuerden que todas las actividades son evaluadas. La conexión de ustedes a esta actividad es evaluada también, porque yo reconozco el tiempo y el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para conectarse a las actividades. Pues todos sacamos tiempo, estamos en un proceso de construcción como profesionales y yo siempre les hablo de la responsabilidad. Por eso es que ustedes dicen, profesora, pero es que puedo entregar la actividad tarde. Nosotros tenemos, como abogados, nuestro primer elemento que debemos construir como seres humanos es la responsabilidad. Ser responsables a tiempo, porque somos abogados y existen términos y existen lazos que no pueden ser desvirtuados. Entonces nosotros como abogados no podemos decir, no, yo entrego el escrito mañana porque se me puede vencer el término o se me puede vencer el lazo. Entonces nosotros como profesionales, como abogados, debemos formarnos en el primer elemento, que es el elemento de responsabilidad. Independientemente de donde cada uno está conectado, desde su espacio geográfico, este proceso educativo nos permite estar conectados a través del área temática o a través del internet, que nos permite concretar los elementos de ello. Hay una última actividad que la voy a evaluar, que es la actividad de las sentencias, que dice análisis y dice defensa. Esa defensa la vamos a reestructurar, porque estoy checando la vamos a reestructurar. Ajá, 2022. Esa última actividad, esa cuarta actividad, que es la sentencia, sí. Allí no aparece defensa, pero sí voy a realizar una defensa de esa actividad porque me importa saber los conocimientos que ustedes tengan del tema. Se evalúa también a través de videos porque ustedes van a ser profesionales del derecho, ustedes van a tener en sus manos la disertación y la defensa de una persona como tal. Por eso es importante que tengamos el conocimiento, pero también que podamos tener esa habilidad de comunicarnos y de hacer los respectivos alegatos y defensas de las personas que confían sus intereses en nosotros como profesionales del derecho. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir unas láminas acerca de la temática que vamos a ver la tarde de hoy, que tiene que ver con lo que es el matrimonio. Y vamos a hablar, para hablar de esto, vamos a hablar acerca del derecho de familia, que es ese conjunto de normas. El derecho de familia es ese conjunto de normas jurídicas de carácter personal y de carácter patrimonial que tiene por objeto regular la organización, existencia y disolución de la familia, la organización a través del matrimonio, a través de la unión estable de hecho, y la disolución a través del divorcio, de la separación de cuerpos y la concepción de familia. Se establecen, dentro del concepto de familia, se establecen esas reglas que tienen que ver con la parte, la transmisión de los derechos y lo que tiene que ver con los bienes, porque recuerde que de toda familia existe un acervo de bienes que viene dado después de esa unión, ya sea matrimonio o unión estable de hecho. Aquí vemos un concepto de lo que es el matrimonio. Se trata de la unión de un hombre y una mujer que se concreta a través de determinados ritos. En nuestro país, el matrimonio que tiene legalidad es el matrimonio civil entre hombre y mujer. Recuerden que existen varias concepciones acerca del matrimonio a lo largo del mundo entero que nos hablan de lo que es el matrimonio como tal, ¿sí? Tenemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 33 que nos habla de los extranjeros y el artículo 77 que nos habla de la protección al matrimonio, y es de allí donde
El matrimonio crea estados civiles, soltero, casado, divorciado, mientras que las uniones estables de hecho que las vemos a través del artículo 77 de la Constitución no crean estos estados civiles. Que ese matrimonio tiene una cantidad de pasos o unos elementos necesarios para que se constituya y para que no tengan unidad. El matrimonio lo encontramos desde el artículo 99 hasta el artículo 116 y tenemos también en la Ley Orgánica del Registro Civil, que es una ley que viene a complementar el Código Civil en el área o en los términos de materia civil. Tenemos que, como el Código Civil data del año 1982, se hace necesario regular o crear otro tipo de otras normas que vengan a fortalecer o ayudar en el fortalecimiento de lo que es la norma. Por eso tenemos la Ley Orgánica del Registro Civil del año 2009, que nos habla del matrimonio y nos habla de las uniones estables de hecho. El matrimonio pues tiene una perspectiva porque la prueba es el acta de matrimonio, mientras que las uniones estables de hecho, si no son registradas, deben probarse ante un tribunal para poder conseguir, en términos patrimoniales, la representación como tal o la identificación como tal de concubino. Tenemos también en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 177, de la competencia de las salas de juicio para las autorizaciones requeridas para el matrimonio de los niños o niñas que sean menores de edad. Y tenemos en el artículo 348 de la LOGNA lo que nos habla, 347, nos habla de la patria potestad durante el matrimonio. También tenemos el 350 que nos habla de la titularidad fuera del matrimonio y el 351 de medidas en caso de divorcio. Entendemos el matrimonio como ese vínculo que se crea entre hombre y mujer. Hoy en día tenemos legislaciones a nivel internacional que ya permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para nuestra concepción jurídica no existe o no se reconoce este tipo de matrimonio. Allí entrarían otros elementos, como son los elementos culturales, los elementos religiosos y los elementos personales propios de la cultura de cada país. Pero tenemos que entender y tenemos que reconocer, como lo dice la sentencia que ustedes tienen, que se les envió, que existen personas o existen países donde ya está aprobado el matrimonio. Y puede suceder que venezolanos que estén residenciados en esos países contraigan matrimonio con personas del mismo sexo y que después vengan a hacer valer sus derechos en el país, como se vio en la sentencia de las muchachas que se casaron en Argentina y volvieron a Venezuela y se necesitaban reconocer los derechos del niño en términos patrimoniales, porque su mamá había fallecido y pues necesitaban hacer la partición de la herencia como tal. Nuestra situación jurídica no lo permite, pero nosotros también debemos ver y visualizar desde el punto de vista jurídico, lo comentábamos con algunos colegas en una oportunidad que tuvimos la oportunidad de comentarlo. Una cosa es la moral, otra cosa son las costumbres y otra cosa son las normativas y los derechos que tienen las personas. A veces vemos cómo se genera una situación patrimonial ante un evento o ante una situación donde tenemos parejas del mismo sexo. ¿Cómo queda la otra parte? Si no hay ningún lazo que los una, no hay ninguna unión que los una, y si no tienen sus derechos no están reconocidos, al morir uno de ellos, la otra persona queda desprotegida. Esas son palabras o concepciones que se muestran desde los puntos de vista. Podríamos hablar desde el punto de vista de la connotación religiosa y de nuestra norma que no lo permite. Venezuela pues se ha hecho como oídos sordos a toda esta situación que se ha suscitado en términos legales en cuanto al matrimonio, y como que ha mantenido la postura de no responder a esos lineamientos. O sea, simplemente no lo ha, cuando respondió a la sentencia, no dio respuesta total a todas esas preguntas que hicieron en ese momento determinado, sino prefirió dejarlas ahí en la palestra porque pues eso va a traer una connotación social y cultural. También habla de lo que es el artículo 46, donde se habla de que puede contraer matrimonio la mujer que no puede contraer matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años y el varón que no haya cumplido 16. No se permite ni es válido el matrimonio por una persona ligada por otro anterior ni el del ministro de cualquier culto. Bueno, no se permite entre ascendientes, descendientes, ni línea recta, ni afines, ni tampoco es válido el matrimonio entre hermanos. No se permite el matrimonio entre tíos, sobrinos, ni entre tíos y los descendientes de los sobrinos. No se permite entre el adoptante y el adoptado.
También se dice que no se permite el matrimonio entre el condenado como reo o cómplice de un homicidio ejecutado o frustrado contra uno de los cónyuges. Claro está que la persona privada de libertad se puede casar, pero si está o condenado por algún homicidio en contra de uno de los intentos de homicidio cómplice, pues obviamente no está permitido. Mientras dure el juicio como tal, mientras no haya una sentencia definitivamente firme. A falta de padres y madres, se necesita el consentimiento de los abuelos y abuelas. Y a falta de padres, abuelos y abuelas, se necesita el consentimiento del tutor. Y aquí tengo un cuadro bonito que, este cuadro me lo envió un estudiante y me gustó bastante y me lo traje para acá. Hay unos conceptos de matrimonio aquí bien bonitos. Para yo saber el matrimonio es la unión del hombre y la mujer. Es un contrato solemne y que tiene conformidad con la ley, porque es un contrato solemne porque se hace con una solemnidad. También se define como una sociedad legítimamente constituida por el hombre y la mujer. A mí me gusta ese concepto porque para mí sí es una sociedad donde cada uno aporta lo que tiene que aportar, porque no solamente ahí está el deber de socorro mutuo, ayuda mutua, que últimamente pues no, como que no se pone muy en cuenta. Y dice que con un vínculo indisoluble con el único fin de perpetuar la especie. Bueno, todo el mundo no lo ve así porque hay algunas parejas que deciden no tener hijos. Para Portales, uno de los redactores del Código Civil Napoleónico la define como la unión del hombre y la mujer para perpetuar la especie, para socorrerse y asistirse mutuamente. Aquí vamos a los artículos del Código Civil donde nos habla del socorro mutuo y de la ayuda mutua. Tomando como base los supuestos anteriormente expuestos, podemos definir el matrimonio como una institución social de un hombre y una mujer que buscan procrear, socorrerse mutuamente cumpliendo con los requisitos establecidos. Podemos saber que el matrimonio puede ser anulado si no se cumple con los requisitos normales. También se puede dar matrimonio en artículo de muerte. Dice que el 96 del Código Civil nos habla que cuando alguno de los contrayentes o uno de ellos esté en peligro de muerte, el funcionario podrá autorizar la celebración del matrimonio sin la fijación de carteles. También tenemos el matrimonio de los venezolanos en el extranjero. Cuando los venezolanos contraen matrimonio en el extranjero, deben remitir esta carta a la primera autoridad civil, o sea, deben remitirlo a la primera autoridad civil de su parroquia para que se registre ese matrimonio como tal. También tenemos el matrimonio de los extranjeros en Venezuela, que tiene una limitante en cuanto a los documentos de identidad. Los extranjeros, para poder contraer matrimonio en Venezuela, deben realizarlo ante un funcionario competente o ante la persona a la cual se referencia el artículo 82, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la ley. Aquí nos habla de las clases de matrimonio. En Venezuela el matrimonio válido es el matrimonio civil y después que la persona cumple con el matrimonio civil puede casarse por cualquiera de las religiones que profese. Tenemos de las sanciones de la inobservancia de los requisitos del matrimonio, los tenemos del 131 al artículo 136 y tenemos los efectos del matrimonio. Se asumen los mismos derechos entre el hombre y la mujer, tenemos el apoyo mutuo, socorro mutuo, deber mutuo, y los cónyuges de mutuo acuerdo tomarán las decisiones relativas a la vida familiar y fijarán el domicilio conyugal. ¿Cuál es el domicilio conyugal? El lugar donde el hombre y la mujer tengan establecido su residencia. Tenemos aquí también lo que se relaciona con los bienes, que es lo que tiene que ver con la convención de las partes y las definidas por la ley. La convención de las partes es cuando firmamos las capitulaciones matrimoniales en cuanto a lo referente a los bienes. Anteriormente las capitulaciones matrimoniales solo se podían firmar antes del matrimonio. Hoy en día, ahorita se las voy a colocar, tenemos una sentencia donde nos permite firmar capitulaciones matrimoniales antes y durante el matrimonio. O sea, no hay algo taxativo, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos habla de eso. También nos habla de que son nulos los pactos entre esposos, o sea, o tenemos capitulaciones o tenemos un régimen establecido por el Estado, donde es 50 y 50 de lo que aporte cada uno. Hablo que nos habla de las capitulaciones matrimoniales, es un contrato solemne que debe estar registrado previamente o durante, en el momento que se vaya a realizar. Para la validez de las convenciones matrimoniales y de las donaciones hechas con motivo del matrimonio por quienes estén habilitados. Estamos hablando del matrimonio, ¿sí? El matrimonio tiene unas particularidades que se encuentran en el título 4 del Código Civil que nos habla de los esponsales.
el matrimonio y de su celebración y de los requisitos para contraerlo. Lo que es el matrimonio, la celebración, los esponsales, de las oposiciones y de la celebración del matrimonio en artículo de muerte y de lo que es la prueba de la celebración del matrimonio, del régimen de bienes, de la disolución del matrimonio y la separación del cónyuge. Bueno, cuando la persona se une al cónyuge, existe o se crean, al no tener capitulaciones matrimoniales, al no existir capitulaciones matrimoniales, se crea de inmediatamente lo establecido por la ley, que es la comunidad conyugal o la comunidad de gananciales, que es la sociedad que por disposición expresa de ley existe entre el marido y la mujer desde el momento de la celebración del matrimonio hasta su disolución con el divorcio, en virtud del cual se hacen comunes de ambos los bienes gananciales de los dos, de modo que después se partan por mitad entre ellos y sus herederos, aunque uno solo hubiese traído el capital. Recuerden que en esta comunidad limitada de gananciales no hay acuerdos entre cónyuges, no se pueden pactar acuerdos. O hay capitulaciones o hay comunidad limitada de ganancias, comunidad de gananciales. O sea, no hay acuerdos entre cónyuges, que esto es mío, esto es suyo. No hay pactos ni acuerdos. Tenemos aquí las capitulaciones matrimoniales, tenemos que son pactos o contratos que se celebran con ocasión del matrimonio a los fines de establecer o determinar y reglamentar el régimen patrimonial del esposo. En Venezuela existen dos tipos de sistemas, el régimen contractual que les estaba hablando y el sistema establecido por el legislador. O sea, solamente tenemos dos. Aquí tenemos capitulaciones matrimoniales. Por aquí les dejo la sentencia de número 0652 de fecha 26 de noviembre del 2021. Dictada en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán. Es la evaluación de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 173 del Código Civil venezolano, con expediente A50T 2017-000293 de 170293, cuya aplicación inmediata se estableció a partir de la publicación del circulante criterio de la misma. Esta es la sentencia del 26 de noviembre que nos permite establecer capitulaciones matrimoniales antes y durante el matrimonio. Esto tiene fecha del 2021, está nuevecita. Tenemos el régimen patrimonial en Venezuela. En Venezuela tenemos, por lo que respecta a la situación patrimonial de los cónyuges, un sistema contractual de libertad absoluta. El sistema contractual de libertad absoluta son las capitulaciones matrimoniales, porque es nuestra voluntad la que permite establecer. Nuestra legislación ha reconocido el principio de la autonomía de la voluntad a los efectos de determinación por los esposos del régimen de su matrimonio, aunque con ciertas limitaciones. El artículo 1650 prohíbe todo contrato de cual pueda resultar una sociedad universal y de acuerdo con ello no es posible entre los esposos pactar un régimen de comunidad universal. O sea, no pueden pactar entre esposo y esposa y decir, mire, esto va a ser mío, esto va a ser suyo, no. Legalmente no pueden hacerlo, pueden llegar a un acuerdo, pero legalmente no pueden hacerlo. Aplica la comunidad de gananciales, que es 50 y 50. Y si fallece alguno de los dos, le corresponde 50 más una porción igual a la parte que le corresponde a los hijos. Ahí no hay pactos, ni tratados, ni convenciones entre ambos. El matrimonio, lo que se relaciona con los bienes, se rige por la convención de las partes y por la ley. Los contratos que celebran los esposos, que son las uniones estables de hecho que sean con anterioridad y durante el matrimonio y con la finalidad de establecer su régimen patrimonial, se denominan capitulaciones matrimoniales. En Venezuela, el régimen patrimonial supletorio de forzosa aplicación, en este caso, para el caso que los esposos no hayan celebrado capitulaciones matrimoniales o que éstas fuesen declaradas nulas, porque también puede suceder que se firmen las capitulaciones, pero que sean nulas. Se aplica a la comunidad limitada de gananciales. Esa comunidad conyugal o comunidad limitada de gananciales es una sociedad que existe por disposición entre marido y mujer. De modo que se partan por mitad entre ellos y su heredero, aunque uno de esos hubiese traído el capital. Esa lámina yo la tenía atrás. Ajá, aquí tenemos la lámina de lo que es la comunidad de bienes. Se le pueden hacer un captura para que la tengan. No está muy ordenada, pero me gusta bastante porque está bien marcada con artículos. La comunidad de bienes gananciales comienza el día de la celebración del matrimonio.
La comunidad de bienes entre los cónyuges se rige por las reglas del contrato de sociedad. Son bienes de los cónyuges los que pertenecen al marido y a la mujer al momento o al tiempo de contraer matrimonio. Se hacen propios de los cónyuges los bienes adquiridos durante el matrimonio por permuta, o sea, por intercambio, por derecho de retracto, los que se adquieren durante el matrimonio por dación de pago, las indemnizaciones por accidentes, los seguros de vida, las compras hechas provenientes de la alienación. Supongamos que él tiene un apartamento y se casa, y cuando se casa, vende el apartamento antes de casarse, tiene el dinero y cuando se casa compra el apartamento. Él podría decir que ese dinero lo compró con ese apartamento, pero ese bien entra dentro de esa comunidad porque adquirió el bien durante el matrimonio. Los bienes donados o dejados en testamento. Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus propios bienes y los actos de administración de cada uno de los bienes. Aquí en esta parte, en la segunda parte, nos muestra de los bienes comunes de los cónyuges, que son comunes de los cónyuges. Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, los adquiridos por sueldo, profesión o trabajo de algunos de los cónyuges, los adquiridos por frutos, rentas o intereses. El derecho de usufructo de pensión, los bienes donados o prometidos a uno de los cónyuges por razón del matrimonio. El aumento del valor por mejoras hechas, los bienes propios de los cónyuges, bueno, entre otros que están allí. Aquí hay otros que son de la administración de la comunidad y están de la disolución de la comunidad. ¿Cómo se disuelve? Bueno, por el matrimonio. El juez demanda o declara la separación de cuerpos o el divorcio y se deduce de la masa común o de la comunidad patrimonial el valor de los bienes propios que hayan perecido sin culpa de los cónyuges. Allí tenemos los artículos donde nos pueden dejar claro exactamente cómo se divide esta comunidad de bienes, que son preguntas que son muy comunes y que siempre se suscitan. Este tema de lo que es familia y esto viene dado en el término de sucesiones, que es la última parte de la última clase que vamos a ver. Viene todo lo que es el tema de matrimonio, separación, matrimonio, y va ligado a lo que es la parte de sucesiones, porque de estas uniones viene, de toda esta parte patrimonial, por eso es importante conocer la línea ascendente hacia arriba, la descendente y la línea colateral hacia los lados. A falta de padre, ¿quién hereda? A falta de hijos, ¿quién hereda? A falta de esposos, ¿quién hereda? Primero, segundo, las líneas para poder conocer en términos sucesorales quién hereda. ¿Será que si a mí me dieron algo en una herencia, lo hereda mi esposa? O sea, todas esas preguntas que nos hacemos. El término o la parte sucesoral o patrimonial considero yo como una parte muy delicada. Mire, hay familias que no se hablan por la partición o el tema de las sucesiones. Esto es un tema demasiado interno, es un tema demasiado delicado que toca la fibra del ser humano, pero es un tema que realmente causa mucha conmoción porque cuando se trata de dinero, todos quieren. Y bueno, ahí no hay conciliación, ahí no hay mediación, pocas familias llegan a acuerdos, se van a juicios de partición que demoran mucho tiempo y que obviamente pierden mucho dinero. Tenemos también el tema de la separación de cuerpos, que es la situación jurídica. Después que nos casamos viene la separación de cuerpos. Es la situación jurídica en que quedan los esposos válidamente casados, en razón de haber suspendido legalmente la vida en común y el deber de cohabitación. Pero aún subsiste el vínculo conyugal. El objeto de la separación de cuerpos es suspender el deber de cohabitación, mientras que el objeto del divorcio es disolver el vínculo matrimonial. Eso no lo vamos a ver todavía. Quiero que veamos en el tema de la separación de cuerpos, en el tema lo que tiene que ver con que les quería comentar, lo tenía por aquí. Tengo la alumna a la mano. Ajá, aquí. En términos de separación, hablamos sí del papá y de la mamá, todo muy bonito, pero cuando hay hijos tenemos que irnos al LOCNA y tenemos que hablar, se dio el divorcio, en ese mismo divorcio nosotros podemos fijar el régimen de convivencia familiar, podemos fijar el régimen, la manutención y podemos fijar quién va a tener la custodia de los niños en el caso de divorcio. Tenemos en el artículo 347 lo que es la patria potestad, que como lo vimos en la primera parte, la ejercen papá y la ejercen mamá. No la puede ejercer ni el tío, ni la abuela, ni el primo, ni el hermano. La patria potestad no se pierde por falta de uso, ni porque nunca haya estado presente. O sea, no, que él nunca le ha dado al niño, bueno,
son unas concepciones de que la patria potestad siempre está allí presente, papá y mamá. A los abuelos no la pueden ejercer, pero sí pueden estar a cargo de sus nietos con una integración familiar o con otro procedimiento. Pero en términos de patria potestad la ejerce papá y mamá. Tenemos en ese patria potestad las medidas en caso de divorcio y separación de cuerpos y nulidad de matrimonio, las tenemos en el artículo 351 de divorcio, del OMNA. Lo referente a la patria potestad, el término de custodia, con quién se va a quedar el niño, con quién va a convivir, el régimen de convivencia familiar, que independientemente que la custodia la tenga papá o mamá, el padre tiene derecho a tener ese régimen de convivencia familiar porque necesitamos defender el interés superior del niño establecido en el artículo 8 del OMNA, que él tiene derecho a compartir con la familia de su padre o de su madre y con su familia de origen. Por eso debemos fijar la custodia, el régimen de convivencia familiar y la obligación de manutención. Allí tenemos, de acuerdo al 185A, cuando del divorcio, tengamos algunas de las causales que están allí, tenemos lo que es la privación de la patria potestad. Cuando se puede privar a la otra persona de la patria potestad, y no me quiero desviar para patria potestad, pero sí quiero que tomen en cuenta que en materia de divorcio, los divorcios que se tramitan entre padres que no tienen hijos o que sus hijos son mayores de edad, los tramitamos por un tribunal civil en la jurisdicción del último domicilio de los cónyuges. Los matrimonios, cuando tenemos niños, los tramitamos por el Tribunal de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Hay unos procedimientos también para lo que es la responsabilidad de crianza, la obligación de manutención y el régimen de convivencia familiar, que obviamente al estar disuelto ese vínculo, pues es importante tratar lo que es el tema de los niños, que es un tema fundamental. Y posteriormente vendría el tema de partición, que es el tema que nos vamos a ver en la próxima clase, que es el término de sucesión. Recordemos que ese es como un pastel, 50 y 50, ¿sí? Todo lo que aportemos en esa comunidad de bienes, todo el trabajo que se aporte, sino capitulaciones matrimoniales, entra en ese régimen o en esta comunidad de gananciales, que no existe, no admite convenios entre las partes. Ya deja que me devolvió las láminas. Estos son unos procedimientos de herramientas. Ajá. Entre los divorcios tenemos todo lo que tiene que ver con el artículo 185A del Código Civil, que nos habla de los divorcios, y tenemos cuando no entren dentro de las causales, y tenemos la sentencia, bueno, yo lo digo así, del Pollo Carvajal, que fue el que hizo la solicitud a través de sus apoderados de abogados al Tribunal Supremo de Justicia para que se interpretara una solicitud de divorcio por la sencilla razón de que se acabó el amor. Esa es la sentencia por desafecto, donde manifiesta el tribunal que se acabó el amor y que no hay nada que hacer cuando se acaba el amor, ¿verdad? Entonces, bueno, se acabó el amor y ese es mi motivo. No entra en ninguna de las causales del 185A, pero yo me quiero divorciar. O esa persona no está en el país y yo me quiero divorciar. Bueno, podemos hacer por medio de los apoderados. Y tenemos por aquí los juicios de divorcio y los tipos de divorcio. Estamos no sé, creo que nos quedan 15 minutitos. En el 185A tenemos algunas causales y una de esas dos causales, cuando se corrompa el niño o se prostituye, son unas de las elementos necesarios para poder privar a uno de los padres de la patria potestad, aunque después de los 2 años se puede revisar nuevamente, porque recuerden que los temas de niños, adolescentes son unos temas muy delicados y no pueden ser tajantes, o sea, no se puede cerrar completamente. Siempre se pueden revisar estas sentencias. A mí me gusta cuando los tribunales escuchan a los niños, porque los niños hablan a través de los ojos, a través de un dibujo, se expresan, y pues el equipo de los tribunales, el equipo de psicólogos, de la integración, revisan exactamente por qué razón, si el niño tiene cierta edad, el niño ya puede decidir con quién quiere vivir o con quién quiere compartir. Tengo por aquí una sentencia de la Sala de Casación Social del 8 de marzo del 2001, de la jurisdicción de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, que les corresponde la competencia territorial de los tribunales de protección de niños y adolescentes. No es que yo lo voy a hacer por cualquier tribunal, sino por el tribunal donde tenga domicilio
Y tenemos por aquí la separación de cuerpos. En cuanto a las uniones estables de hecho, las uniones estables de hecho que estaban por allí deben probarse, ¿sí? A través de, si no está registrada la unión estable de hecho, debe solicitarse a un tribunal para que se reconozca, supongamos que hemos convivido con una persona durante algunos años, hemos convivido en la misma casa, tenemos posesión de Estado, somos reconocidos por el Consejo Comunal, por los vecinos, y esa persona fallece. Entonces usted puede solicitar ese reconocimiento ante un tribunal y se reconozca esa unión estable de hecho, aunque no haya sido registrada ante el registro civil. Bueno, muchachos, pues estamos, no sé si alguno quiere participar. Voy a tomar nota de los compañeros que están activos, conectados. Abro los micrófonos, estamos a unos minutos de cerrar. ¿Algo que aportar? Yaxora, María Lourdes, Delia Karina. Bueno, profesora, buenos días o buenas tardes para todos los compañeros. Más que nada es un aporte, ¿no? No te veo, ¿quién eres? Eurípides. Ah, no me apareces aquí en la... Se me perdió. Ah, ok, me hablas. No te veo nada. Bueno, profesora, mire, más que nada es un aporte, ¿no? Usted sabe que a veces en los municipios, cuando no existe el Tribunal de Protección y se requiere la necesidad de un divorcio, estando en la unión conyugal niño, muchas veces las personas proceden a hacer un falso atestato. Citan el divorcio. Fue el audio. Tienen hijos y eso crea un falso atestato. O sea, tengo conocimiento de un caso que pude verlo, donde existía previamente a la solicitud del divorcio una demanda por manutención, habían 2 niños y ambos cónyuges pues solicitaron el divorcio ante el municipal sin acudir al de protección, que antes pues el de protección estaba en San Cristóbal y se hacía más difícil para la gente de los municipios. Entonces, como el abogado que redacta el documento, que hace la solicitud ante el tribunal, forma parte auxiliar en ese caso, en esa causa, pues yo le daría el consejo a muchos de los que estamos próximos a graduarnos, pues que no cometamos ese error de hacer un falso atestado, porque eso está penado en el Código Civil. Entonces, pues, vaya el comentario. Gracias, profesora. ¿Sería nulo el compañero que está conectado? Sería nulo, obviamente. Sería nulo, de hecho, porque hubo falso atestato, un falso testimonio, o sea, hubo vicios. Y es que precisamente el Tribunal de Protección estará allí para proteger los derechos de los niños y para que se garantice lo que es el régimen de convivencia familiar, la custodia de los niños, cómo va a quedar. Obviamente, profesora, porque en ese momento se vulneró el régimen de visita, se vulneró la manutención, o sea, no solamente deriva del falso atestato la nulidad del matrimonio, sino todos los derechos de los niños y de los adolescentes de la unión conyugal. Bueno, estamos a 4 minutos de cerrar y yo quiero que hagamos un aporte en cuanto al matrimonio. ¿Qué opinan ustedes del matrimonio entre personas del mismo sexo? Pero vamos a hablar con términos no solamente religiosos, sino vamos a hablar con términos legales también. ¿Qué opinan? A ver, los compañeros que están conectados. Bueno, profesora, realmente en la legislación venezolana no está contemplado. En términos religiosos, pues, vamos a decirlo, es otra cosa, ¿no? Obviamente, eso es más que todo temas de principios, de moralidad, pero obviamente en esos países donde está permitido, pues ya no sé qué podría traer eso como consecuencia. Sí, porque recordemos que hay muchos venezolanos que están en otros países y cuando ellos vuelvan a Venezuela en esa condición, que vengan con hijos adoptados o con hijos de ambos cónyuges, bueno, supongamos que hijos de ambos cónyuges, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo nosotros legalmente damos respuesta a eso? También tengo por ahí a la compañera María Lourdes, Delia Karina. ¿Qué nos pueden decir? Buenas tardes, profesora, es Marisol Cabo. Hola, buenas tardes, no te veo.
Ay, no. Es que no, tengo la cámara cerrada, profe, disculpe. Ujú. Bueno, profesora, lo que le puedo aportar de eso, de los matrimonios igualitarios, pues me parece que Venezuela, pues no, no sé cuál es la palabra, no sé si no se ha preocupado en ese momento, muy claro lo vimos en la jurisprudencia que tuvimos que analizar en estos días. Se le Ya sacó hay el muchos cuerpo, o países, sea, le dieron una respuesta a una cosa, pero lo sí, demás no lo respondieron. correcto. Entonces, sí vemos que está quedando un vacío legal a ese tipo de personas, no solamente que vengan de afuera porque se casaron allá en otros países donde es permitido, sino que ya estamos viviendo como en otro mundo, las cosas han cambiado y pienso que como todo debe ir evolucionando. O sea, ya debería existir en Venezuela algún tipo de ley, pues, que proteja los niños provenientes, por ejemplo, como lo vimos en ese caso, los niños provenientes de esos tipos de Y matrimonio. fíjate cómo ese matrimonio suscitó un régimen de bienes y una partición, que vienen a Sí, hacerla sí, en Venezuela porque los bienes estaban en Venezuela. correcto. Entonces yo pienso, yo particularmente, y yo sé que es un tema muy álgido, Es pero un pues tema hay más que ir cultural, más social, más religioso, sí, pero pero yo pienso que hay que ir evolucionando con lo que vamos viendo en el tiempo. Por ejemplo, no es mentira que hoy en día la tecnología ha venido a abarcar cualquier cantidad de cosas y para muestra un botón lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Ya no vamos a una aula de clase, ya recibimos clase. Entonces, si nos negamos a ese tipo de evolución, pues yo siento que vamos quedando como atrás, ¿no? Es mi opinión muy particular. Bueno, bueno, profesora, pudiéramos acotar a eso, ¿no? Imagine usted la dinámica jurídica que originaría ese tipo de cambio en la legislación venezolana, en el tema de la LOGNA, en el tema de, vamos a y decirlo eso es un tema así, delicado, el tema de los niños es un tema delicadísimo, porque si nosotros nos ponemos a ver lo delicado que hay en estos momentos, en términos de patria potestad, todo lo que tenemos ahorita, toda la locura que hay, que se fue papá, que se fue mamá, que el niño quedó con los abuelos, ahora imagínate, estamos dando respuesta, porque fíjate que el ejercicio unilateral de patria potestad viene dado por un artículo del Código Civil que necesitó darle respuesta porque no teníamos cómo darle respuesta a esos padres que, bueno, a esa madre que se quedó con sus niños y el papá se fue del país y ella necesita salir, necesita viajar, necesita hacer cosas de la vida cotidiana y no las puede hacer porque el padre no está. O el padre desapareció, naufragó, murió, desapareció y no sabemos dónde está. claro, Entonces, profe, tenemos derechos fundamentales. Imagine un niño en la necesidad de tener un padre, que es un hombre, o en estamos la tratando de necesidad de tener mostrarle una una madre. familia, estamos tratando de mostrarle la familia, porque con toda esta desintegración familiar tenemos una cúspide así en el aire, está que cierra, estamos cerrando. El niño necesita, estamos en una crisis de familia. Ahora imagínate tú qué va a pasar cuando todas estas circunstancias creen una connotación jurídica que obviamente va a crear un boom. Pero les hago el comentario porque son situaciones que se están presentando y que no pueden ser ajenas al derecho. Estamos cerrando la clase por la tarde de hoy. Espero pues estos espacios puedan ser un poquito más amplios y podamos discutir más sobre esta temática, que es una temática importantísima.